Otoño de 1964. Algo desciende sobre la pista que parece venir del espacio exterior y tú jamás has visto nada igual. Es el bombardero más rápido jamás construido, capaz de cabalgar su propia onda de choque y humillar a cualquier casa del planeta. Pero detrás de esta maravilla se esconde una maldición. Cada vuelo revelaba una grieta nueva, como si la máquina se negara a ser domada. Fragmentos arrancados en pleno vuelo, motores muriendo a Mach 3, pintura desprendida como cicatrices sobre el metal. Y eso era solo el comienzo. Porque el 8 de junio, en una simple sesión de fotos, ocurriría una tragedia que nadie vio venir y que lo cambiaría todo. Y al otro lado del mundo, los soviéticos ocultaron durante décadas un fracaso tan vergonzoso que te costará creerlo. Quédate hasta el final. Otoño de 1964. Sobre la pista, rueda algo que el mundo jamás había visto. Una máquina que parece haber descendido directamente desde el espacio exterior. Es uno de los aviones más veloces jamás construidos. Un bombardero gigante capaz de dejar atrás a cualquier casa de combate del planeta. Vuela literalmente sobre su propia onda de choque supersónica, cabalgando el estruendo que él mismo genera al rasgar el aire a velocidades imposibles. Estaba destinado a ser el futuro de la Fuerza de Bombarderos de Estados Unidos, el símbolo definitivo del poder aéreo durante la Guerra Fría. Pero detrás de este triunfo ya se escondía una tragedia, y para entender cómo esta genialidad se volvió un fantasma, retrocedamos 10 años. Mediados de los años 50. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaba su punto más alto, y ambos bandos afilaban sus armas. Los dos poseían bombarderos estratégicos capaces de cruzar medio mundo para golpear objetivos enterrados en lo más profundo del territorio enemigo. Estados Unidos había desarrollado una flota de bombarderos totalmente a reacción, tecnología puntera que parecía imbatible ante cualquier defensa del planeta. El nuevo B-52 cargaba enormes cantidades de explosivo a distancias gigantescas, mientras el B-58, aún por llegar, prometía alcanzar velocidades supersónicas. Pero en una guerra total, ninguno de los dos sobreviviría frente a las defensas aéreas soviéticas, cada vez más rápidas y letales. El B-52 podía llegar hasta la Unión Soviética, pero era demasiado lento frente a la nueva generación de interceptores enemigos. El supersónico B-58 volaba tan rápido como cualquier interceptor, pero su capacidad de carga y su alcance eran demasiado limitados para importar. La Fuerza Aérea necesitaba con urgencia algo distinto, un bombardero pesado tan veloz que superara cualquier golpe que los soviéticos lanzaran contra él. En 1955, muchos dudaban de que semejante avión fuera siquiera posible, pues exigiría soluciones tan radicales que rozaban la ciencia ficción. Los ingenieros discutían en serio usar energía atómica para extender su alcance, o combustibles especiales de altísima energía para potenciar los motores. La idea más práctica parecía un avión que volara subsónico casi todo el trayecto y luego soltara partes de sus alas y tanques. Así, ya ligero, aceleraría a velocidad supersónica solo en el tramo final, justo cuando cruzara las defensas más peligrosas del enemigo. Pero la tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso, y en aerodinámica, motores y materiales, todo cambiaba antes de terminar cualquier diseño. Aquello volvió obsoleta la idea de soltar piezas. Ahora se podía imaginar un avión que volara supersónico durante toda su misión completa. Así, en 1957, la Fuerza Aérea lanzó el desarrollo de un bombardero de nueva generación con objetivos verdaderamente ambiciosos y arriesgados. Debía volar 3 veces más rápido que el B-52, 7,5 kilómetros más alto, con igual carga e igual alcance. Boeing y North American Aviation fueron invitados a competir. Dos gigantes enfrentados por el contrato más futurista de aquella década. Ambos presentaron conceptos que en la superficie parecían idénticos. Aletas canard y finas alas delta optimizadas para el vuelo supersónico sostenido. Todos esperaban que Boeing ganara. Habían construido el legendario B-52 y varios de los bombarderos más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. North American era el aspirante débil, el nombre en el que casi nadie apostaría, aparentemente condenado a perder frente a semejante rival. Pero durante el desarrollo, sus ingenieros tropezaron con un hallazgo que lo cambiaría todo. Un informe poco conocido y casi olvidado. Describía un extraño fenómeno físico llamado sustentación por compresión, capaz de dar la vuelta por completo a la carrera entre ambos gigantes. Al volar más rápido que el sonido, las ondas de choque normalmente se alejan del avión, disipándose inútiles en el aire circundante. Pero si esas ondas se redirigían bajo las alas, dejaban de ser un problema y se convertían en una fuente extra de sustentación.
El avión aprendería a montar su propio estruendo supersónico, usando la violencia del aire a su favor para volar más eficientemente. La Fuerza Aérea quedó impresionada por aquella promesa de volar más rápido y con menos esfuerzo a altas velocidades supersónicas. Y en 1957 llegó el golpe. Para asombro de todos, el proyecto del aspirante North American fue elegido por encima de Boeing. El nuevo bombardero recibió el nombre de Valkyria y la designación B-70, una máquina que desafiaba todo lo conocido hasta entonces. Los ingenieros crearon un coloso de 260 toneladas, más pesado que un tren, capaz sin embargo de volar más rápido que un caza. 6 turborreactores con post-quemador recibían aire a través de una toma sofisticada, diseñada para alimentar esos motores incluso a velocidades extremas. Estaban optimizados para rendir al máximo en altas velocidades supersónicas y eran tan potentes que redefinían lo que un avión podía lograr. Si uno de los motores fallaba, la Valkyria aún mantenía Mach 3 y completaba su misión sin apenas notar la pérdida. Pero la aerodinámica ingeniosa era igual de clave. La sustentación por compresión le dio una de las mejores relaciones sustentación-resistencia jamás vistas. Las puntas de sus alas eran plegables, una geometría variable que mejoraba la estabilidad y aumentaba la sustentación al despegar y aterrizar. A baja velocidad se extendían por completo. A máxima velocidad se plegaban 65 grados, ayudando al avión a triplicar la del sonido. El calor generado por la fricción del aire era tan intenso que ablandaría el aluminio de cualquier avión convencional al instante. Por eso los ingenieros desarrollaron un revolucionario revestimiento exterior y hicieron circular combustible por toda la estructura para mantenerla fría por dentro. Incluso a más de 22 kilómetros de altura, la cabina estaba totalmente presurizada, con un innovador sistema de escape encapsulado para la tripulación. Eso significaba que los 4 tripulantes no necesitaban pesados trajes de vuelo y podían despegar en apenas 20 minutos si hacía falta. En pocas horas, la Valkyria era capaz de llevar su carga nuclear a cualquier rincón del mundo, un poder verdaderamente sobrecogedor. Su rendimiento parecía sacado de un sueño, y el avión se convirtió en el símbolo mismo de la estrategia de disuasión estadounidense. En papel y en maqueta, todo lucía perfecto. El primer vuelo debía confirmarlo, pero en su lugar reveló la primera grieta profunda. El primer prototipo XB-70 fue presentado en mayo de 1964 y las pruebas de vuelo debían comenzar en los meses siguientes. Pronto se le sumaron un segundo y un tercer prototipo, ya en construcción, mientras el mundo esperaba ver volar a la bestia. Pero desde el principio quedó claro que nada sería fácil. Las pruebas en tierra revelaron tantos fallos que el primer vuelo se retrasó meses. Los ingenieros lucharon contra un problema tras otro, hasta que por fin, el 21 de septiembre, el XB-70 estuvo listo para volar. Cuando aquel bombardero de la era espacial despegó por primera vez, una oleada de euforia recorrió a todos los presentes en la pista. Pero la alegría duró poco. Una fuga hidráulica impidió que el tren de aterrizaje se replegara dentro del fuselaje como debía. Entonces, uno de los motores sufrió una violenta subida de presión y hubo que apagarlo en pleno vuelo para evitar el desastre. Y cuando el prototipo regresaba a aterrizar, un freno se bloqueó, reventando un neumático que estalló en llamas sobre la pista. Parecía que en cuanto resolvían un problema, otro saltaba de inmediato, como si la máquina se resistiera a ser domada por completo. El 12 de octubre, el XB-70 rompió por primera vez la barrera del sonido, apenas por encima de Mach 1. Pero al continuar las pruebas, la pintura empezó a desprenderse del fuselaje y las superficies de control, arrancada por la brutal fricción. Pronto el avión parecía haber pasado por un chorro de arena, con su superficie desgastada y marcada como cicatrices sobre el metal. Repararon la pintura y llevaron al XB-70 a mayor velocidad, pero con cada vuelo los problemas se volvían más graves y peligrosos. En su 12º vuelo de prueba, al alcanzar Mach 2,6, un divisor horizontal de la toma de aire falló repentinamente. Un fragmento se soltó y quedó atrapado en el conducto del motor, inutilizando de golpe 4 de los 6 motores del avión. Los pilotos lograron aterrizar a salvo, pero hubo que reemplazar todos los motores, un recordatorio brutal de lo frágil que era el gigante. Finalmente, el 14 de octubre, se le permitió alcanzar Mach 3, el número mágico que justificaba todo el proyecto. Pero solo 2 minutos después, un gran trozo del borde de ataque del ala se desprendió, forzando otro aterrizaje de emergencia. Desde entonces, el primer prototipo quedó limitado, encerrado bajo llave a velocidades que nunca superarían Mach 2,5. Algunos tropiezos eran inevitables en un avión tan avanzado,
Pero sobre el programa se cernía desde el inicio un problema mucho mayor. Había serias dudas de que la Valquiria pudiera realmente sobrevivir a las defensas aéreas soviéticas, cada vez más sofisticadas y mortíferas. A mediados de los años 50, habían aparecido los misiles tierra-aire, que se convertían en la forma más eficaz de proteger el cielo. Para los años 60, los soviéticos poseían miles de esos misiles, capaces de alcanzar blancos incluso por encima de la altitud del XB-70. La llegada de los misiles balísticos intercontinentales significó además que las cabezas nucleares podían entregarse ahora mucho más rápido que con cualquier avión. En apenas unos años, la tecnología de misiles había vuelto casi obsoleto al bombardero más avanzado del mundo, borrando su razón de ser. Surgían dudas serias sobre la importancia estratégica del XB-70. ¿Para qué servía un avión brillante que quizá nunca llegaría a su objetivo? Los ingenieros se lanzaron a buscar formas desesperadas de mantener al gigante relevante, imaginando funciones cada vez más extrañas para él. Propusieron convertirlo en lanzador de misiles, en plataforma aérea para lanzar naves espaciales o incluso en un avión cisterna supersónico. Aún más insólita fue la idea de transformarlo en un avión de transporte supersónico a Mach 3 para pasajeros civiles. Pero todos esos conceptos resultaron demasiado descabellados, y el programa fue recortado de forma dramática hasta quedar irreconocible frente a su ambición original. Al final quedó reducido a un mínimo proyecto de investigación con apenas 2 aviones, la sombra de lo que alguna vez soñaron. Aún así, ya se habían gastado millones en el desarrollo, de modo que el programa siguió adelante para no perderlo todo. En 1966, la NASA se unió a la Fuerza Aérea para recabar valiosos datos sobre el vuelo supersónico usando los prototipos. Para entonces, el segundo prototipo se había revelado como una máquina mucho más capaz, refinada y cercana al sueño original de sus creadores. El 19 de mayo de 1966 alcanzó más de Mach 3, demostrando que podía sostener esa velocidad durante más de 30 minutos. Tras casi una década de desarrollo, se convirtió en uno de los bombarderos más avanzados del mundo, cumpliendo por fin su promesa. El avión más ambicioso jamás concebido estaba por fin a la altura de las expectativas, pero pocas semanas después llegaría la tragedia. El 8 de junio, el segundo prototipo se unió a otros 4 aviones para una sesión de fotos en formación cerrada. Apenas unos minutos después del despegue, sin ninguna advertencia, uno de los aviones que volaba detrás chocó contra el XB-70. El impacto lo destruyó al instante y dañó gravemente los estabilizadores verticales de la Valquiria, comprometiendo por completo su control de vuelo. Durante 16 segundos, la Valquiria siguió volando recta y nivelada, como si aún pudiera salvarse, aferrándose al cielo con sus últimas fuerzas. Luego, en apenas unos segundos, cayó de vuelta a la Tierra. Se perdieron 2 pilotos de prueba y un avión de 1.000 millones. Fue un golpe devastador para el programa, que obligó a la NASA y a la Fuerza Aérea a seguir con el prototipo original, mucho menos capaz. El XB-70 fue un auténtico milagro de la ingeniería, y aunque jamás se unió a la flota de bombarderos, marcó profundamente la Guerra Fría. Porque en 1955, cuando los soviéticos supieron que Estados Unidos desarrollaba un bombardero supersónico de largo alcance, se lanzaron a igualarlo. De aquella carrera nació uno de los aviones de aspecto más aterrador jamás construidos, una silueta capaz de helar la sangre a cualquiera. Pero las apariencias engañan, y detrás de aquella respuesta soviética se ocultaba un fracaso vergonzoso que mantuvieron en secreto durante décadas enteras.